Buenos días, el día de hoy les vamos a exponer el arte del periodo gótico. Empezaremos por la definición. Gótico del latín gothicus. Gótico es un adjetivo que hace referencia a aquello perteneciente o relativo a los godos. Este era un pueblo que se encontraba tras la frontera, parte del grupo que los romanos denominaban bárbaros. El arte gótico en general es un estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante la Edad Media tardía. Nació de la idea teocentrista en la que Dios era el centro de la realidad. Geográficamente surge en el norte de Francia en el siglo XII, para que más tarde se expandiera por toda Europa occidental hasta el siglo XVI. Respecto al contexto histórico, el arte gótico coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Asimismo coincide con el desarrollo de la cultura urbana o el desarrollo de las grandes ciudades, en donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas, como los franciscanos y dominicos, y finaliza con la peste negra y la guerra de los 100 años. Ahora veamos un poco de las artes. Arquitectura. Esta se manifestó por primera vez en Francia, rompiendo con el estilo románico, debido al cambio del pensamiento de la época sobre la verdad existente y el conocimiento. Con el gótico se produce una de las más grandes culturas estilísticas en la arquitectura occidental. En el estilo gótico existe mayor libertad al trabajar para los ingenieros y arquitectos, pues ya no tienen que apegarse a formas regulares que representan el pensamiento basado únicamente en la razón. Entre sus características principales encontramos el arco apuntado, las bóvedas de crucería, las colosales estructuras verticales, las columnas agrupadas, paredes gruesas, decoración intrincada, grandes ventanales y numerosas decoraciones como rosetones, pináculos, florones, gárgolas, esculturas y variedades decoradas. Pintura. En ese encontramos un estilo pictórico, que nació a finales de la Edad Media, en Europa occidental. Busca mostrar una representación lo más realista posible y da lugar al paisaje como nuevo género artístico. La temática de las pinturas góticas están basadas en temas religiosos, ya que servía como una forma de enseñar ciertos aspectos del cristianismo a un pueblo analfabeto. La búsqueda de reflejar un marco real se plasmó en pinturas de paisajes, castillos y elementos naturales. El miniaturismo, que eran representaciones gráficas de pinturas en miniatura. Las técnicas que utilizaban era el mural, destacada por ser utilizada en modo de decoración en las mismas iglesias italianas. Espectaculares ventanales hechos con cristales de diferentes colores, importantes en las iglesias góticas, principalmente francesas. Como ejemplo tenemos a la Catedral de León, que contiene vidrieras góticas. El óleo y el temple son las técnicas usadas con mayor frecuencia en las obras sobre tabla. La relevancia que se da al proyectar la luz en las obras, dando un sentido a la divinidad y los elementos religiosos. Escultura. La escultura gótica, a pesar de nacer en Francia, fue de gran relevancia a la cultura española, italiana e Inglaterra. Frente a la abstracción de la escultura románica, la gótica se centra en reflejar los aspectos naturistas y realistas de la vida humana, acercándose así hacia la población cristiana. De ese modo las esculturas buscan la expresividad y la narración de escenas que relacionan a la humanidad con la divinidad. Frente a la tosquedad del romántico, los edificios góticos se tienden a decorar bastante, lo que se conoce como orrobaquia. Además, en el gótico no se decora únicamente las fachadas, sino también los retablos, las sillerías y sepulcros. En el caso de las esculturas exentas también existe continuidad en la representación en la temática apocalíptica y las esculturas monstruosas. En el caso de las portadas y los grupos escultóricos se esculpen más composiciones que en el románico, tomando en cuenta el juicio final, la Virgen con el niño y la vida de los santos. En cuanto a los retablos, se desarrolla principalmente en escenas de los testamentos, dispuesta de abajo hacia arriba en las diferentes partes del retablo. Como obras importantes están, en Francia, Catedral Chartres, Notre Dame y Reims. En España las catedrales de León, Burgos y Toledo, también sobresaliendo el retablo de Gil de Siloé. En Italia el arte gótico estuvo representado por la familia Pisano, cuyas obras son el púlpito de la Catedral de Pisa, el púlpito de Pistola y la puerta del Bastisterio de Florencia. Música. Así como el canto ya no es la expresión del arte románico, la polifonía lo es del arte gótico. Esta se origina en la iglesia de la Bienaventurada Virgen María, predecesora de la Catedral Gótica de Notre Dame, y su nacimiento se da de forma gradual, por lo que su inicio data desde el siglo IX y hasta el Renacimiento. Las etapas de desarrollo de la polifonía se dividen en dos. 1. Ars antiqua, donde a su vez encontramos el organum, diafonia o contrapunto. Se trata de una voz tomada del canto gregoriano, canto firme o voz principal, a la que se le opone una voz situada a 5 notas de distancia, es decir, un intervalo de quinta, llamada voz organal, ya que su función principal era actuar a manera de acompañamiento de órgano a la melodía principal. Discantus. A diferencia del organum, en el discantus la voz organal se desarrolla en movimiento contrario, en otras palabras,
Si la voz principal sube, la voz organal baja y viceversa. Conductus. Aquí la voz principal o canto firme usado ya no se extrae del canto gregoriano, sino que el autor la crea y sobre ella realiza su polifonía. Gimel y Favordón constituyen la aportación inglesa a la polifonía. Anteriormente las voces se desarrollaban por movimiento a intervalos de cuarta, quinta y octava. En el Gimel y Favordón se admiten los intervalos de terceras y sextas. Escuelas musicales del Ars Antiqua en París. Nació una gran escuela polifónica en la que sobresalen los maestros Léonin y Perotin el Grande. La obra más importante de Léonin fue la Tognus Liber Organ de Graduaire de Antifonan, donde aparece por primera vez una diferencia rítmica entre las voces de su órgano y que dio lugar al inicio de una música medida donde la característica principal era la distinción entre sonidos largos y breves. Por su lado, Perotin el Grande perfeccionó la obra de su antecesor y escribió el órgano a 3 y 4 voces. En la abadía de San Miguel, Francia, se rescatan principalmente las vocalizaciones y a consecuencia de estas, el motete, desarrollado en el siglo XIII, escrito a 4 voces independientes unas de las otras tanto en la música como en el texto. En España nacen las escuelas de Ripoll y de Santiago de Compostela. La obra más importante es el Códice Calixtino, compuesto por 22 obras a 2 voces y una en 3 voces. 2. Ars Nova abarca los siglos XIV y XV. La música tiene como fin el goce sensitivo de los sonidos y representa una ruptura casi total con el pasado. Fue defendido por Juan de Muris, para quien la música es entre todas las artes la más dulce, porque ninguna produce tanto placer en tan breve tiempo. En Francia destacan los autores Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut. La obra de Vitry contiene las características que definen el Ars Nova: mayor fluidez y expresión en la melodía, ya no derivada del gregoriano, nuevos conceptos rítmicos, como la isorritmia, igualdad de periodos rítmicos, y un acercamiento a nuestro actual compás. Mayor coherencia en la sintaxis musical, frases musicales encadenadas con más lógica musical. Nuevos conceptos armónicos, como la cadencia final. Aparición de una música profana, con total libertad y adaptación de textos no latinos. Mayor libertad en la conducción vocal con la aparición de valores más breves. Por su parte, Machaut tiene por obra más importante la Misa de Notre Dame, escrita para la coronación del rey Carlos V de Francia. En música profana, Machaut cultivó los géneros balada, rondó, virelai, la caccia y el madrigal. En Italia, el compositor más importante fue Francisco Landino. Sus obras superan en frescura y sensualidad a las de la escuela francesa, cuidando especialmente la melodía y las voces que acompañan al texto. Finalmente, la aportación española a la música del Ars Nova está representada por el Libre Vermel, del monasterio de Montserrat. Se copió a finales del siglo XIV y su finalidad era entretener a los peregrinos con danzas y cánticos interpretados en la iglesia o plaza